Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Debido a la contingencia, lo que está sucediendo en el país, hoy tenemos una entrevista diferente. Inundaciones, caídas de árboles, voladuras de techumbres, entre otros daños, son algunas de las consecuencias del sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país. Cuando ocurren este tipo de daños a las infraestructuras, ¿quién responde? ¿Dónde acudir? ¿Puede existir derecho a indemnización? Ese es el tema que abordaremos hoy con la abogada Doris Espinosa, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad UNIAC. Abogada, bienvenida, gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes, todos los que están en el estudio y a quienes nos escuchan desde... Esta es una pregunta que muchísimas personas se plantean, más aún en estos momentos. Y lamentablemente vemos que las cifras continúan en aumento, porque si bien se puede hablar ya de inundaciones, ¿qué sucede con los daños posteriores, cierto? Sí es. Bueno, hay muchas personas en sus casas que han sufrido graves daños y es importante en este punto que luego que pase la contingencia propiamente tal, piensen si es que ellos pueden o no obtener alguna indemnización de perjuicios por los daños que han sufrido. Y la idea es poder hablar de manera clara y poder explicar a las personas en su casa en qué caso pueden o no pueden demandar. En mi calidad de abogada, yo les puedo orientar en sus casas diciendo que desde ya la respuesta es un tanto negativa cuando, es decir, que no se pueda demandar, cuando quede sumamente claro que estamos frente a un caso fortuito o fuerza mayor propiamente tal. Pero para eso, lo que tiene que acreditar es que efectivamente las municipalidades, las empresas constructoras, las empresas de luz hubiesen previamente haber hecho las mantenciones, toda vez que acá estamos frente a una situación del clima que no es poco previsible. Esta situación era previsible, era evitable y por lo tanto se pudo prevenir esta situación. Las empresas, el municipio, el Estado no va a tener que responder cuando haya sobrepasado esta situación. Pero como todos sabemos, este clima, este sistema frontal se venía informando con mucha anterioridad. Por lo tanto, tanto el Estado, las municipalidades, las empresas tuvieron que haber hecho todas las mantenciones necesarias, haber limpiado los sistemas de evacuación, haber podado los árboles que podrían haber estado podridos, haber tomado esas situaciones. Si eso es así, las personas sí van a poder demandar. ¿Por qué? Por una falta en el servicio por parte de las municipalidades o bien algún incumplimiento por parte, sobre todo hemos escuchado por las empresas de electricidad, que no han mandado a todas las cuadrillas necesarias. Estamos frente a una empresa privada, estamos frente a un contrato de prestación de servicios, en donde la gente ha estado 4, 5 días sin suministro eléctrico. Entonces, en esos casos, las personas van a poder demandar la indemnización de los perjuicios. Y De la hecho, idea es poder conversar. Diga. De hecho, justamente estábamos viendo en la semana la noticia de que en el Valle de Aconcagua, por ejemplo, están tratando de recaudar información por parte de vecinos porque la misma municipalidad va a iniciar una demanda colectiva contra la empresa Chilquinta. ¿En qué caso se puede realizar este tipo de demandas? A ver, cualquier persona de manera individual podría ejercer una demanda en contra de las empresas de suministro, porque ahí está la ley de protección al consumidor. Ahora, si los afectados sobrepasan más de las 50 personas, efectivamente se pueden hacer demandas colectivas. El CERNAC también puede demandar o asociaciones de consumidores, todos ellos, o sea, una persona de carácter, más de 50 vecinos, el CERNAC puede ir en contra de esta empresa de suministro eléctrico y en ese caso ellos tienen que acudir a un juzgado de letra civil, no a un juzgado de policía local, sino que la demanda, en este caso, como se trata de demandas colectivas,
tienen que recurrir ante los tribunales de justicia, concretamente ante los juzgados civiles. Y en ese caso hay que tener cuidado con los plazos, porque los plazos en este caso igual son más o menos extensos, pero por ley de protección al consumidor no puede sobrepasar los 2 años desde que cesó esta interrupción del servicio. Lo importante es la recomendación en este caso. Sabemos que efectivamente existió un sistema frontal histórico, pero no por eso, no porque haya llovido mucho, en definitiva, la empresa se puede excusar de su responsabilidad si se acreditan dos cosas. ¿Cuánto fue el daño? Y en definitiva, que ese daño ocurrió única y exclusivamente por la falta del servicio, por omisión, por descuido, por no haber mandado a su personal a reponer la luz. Y en ese caso, la invitación es a tomar las evidencias. Yo sé que todas las personas hoy en día están súper preocupadas de recuperar sus casas. Claro, así es. Y bueno, y con otros casos también, si hablamos de inundaciones, por ejemplo, que se dio muchísimo. Pensemos en que efectivamente, como usted bien lo dice, abogada, se hizo un llamado previo a que la gente, por favor, tenga precaución, que limpien las canaletas. ¿En qué casos realmente puede recibir algún tipo de indemnización? ¿Qué pasa si uno dice, yo limpié las canaletas, yo tuve el cuidado necesario, pero aún así mi vivienda se inundó? Efectivamente, en ese caso, si la persona logra demostrar que la inundación no fue por causa propia, sino que por una falta de servicio del MOB, del Servio, de la municipalidad, porque no, es decir, del inmueble hacia afuera, no, efectivamente no existió una, una prestación de servicio adecuada, es decir, los sumilleros, los colectores estaban tapados por basura, existió una falta de limpieza. En ese caso, sí, las personas pueden demandar. Por ejemplo, existió la caída de árboles en la vía pública sobre casas, sobre automóviles. En ese caso, las personas, cuando logren demostrar que el daño no dependió por hechos propios, sino que por una falta de un servicio municipal, por el Ministerio de Obras Públicas, por el SEBIO, van a poder demandar por no mantener la infraestructura de los lugares públicos. Abogada, una familia que esté arrendando una propiedad, una casa, y debido al sistema frontal, a las lluvias, no sé, existe una voladura de techumbre o veamos una inundación, ¿quién paga? ¿Es el propietario o son los mismos arrendatarios quienes deben hacer la refacción? A ver, en ese caso se trata de daños en definitiva de la infraestructura. Ujú. Y en ese sentido son los propietarios quienes deben brindar eh, que el inmueble debe contar con todo lo necesario para que sea habitable. Si este inmueble, por voladuras de techo, deja de ser habitable, también existe una posibilidad para los arrendatarios de poner término al contrato de arrendamiento. Contestando derechamente la pregunta, estos son daños en definitiva a la estructura del inmueble y por lo tanto tienen que ser de cargo del propietario del inmueble. Y en los casos de los edificios, veíamos en las noticias cómo muchos vecinos se quedaron prácticamente atrapados, no podían bajar al primer nivel del edificio debido a las inundaciones. ¿Qué sucede en estos casos? A ver, en estos casos, insisto, hay que determinar si es que esta situación se debió a problemas estructurales, a problemas de una falla en el sistema de... Hay muchos edificios que se inundaron, que colapsaron. Entonces ahí lo importante es que en estos juicios donde las personas demanden, se tiene que acreditar que esa situación no debió haber ocurrido, independiente de la lluvia. La lluvia no exime 100% de responsabilidad a las inmobiliarias. La inmobiliaria, hay una ley que los rige en el entendido de que no porque exista mucha lluvia, todo el sistema del inmueble tiene que colapsar. Ujú. Bueno, ¿y qué pasa cuando se caen los árboles? También lo vimos muchísimo en la semana anterior y en la siguiente. Eh,
muchas personas tienden a preguntarse, ¿es culpa de quién? ¿De la municipalidad? El árbol estaba enfermo, nadie puede hacer nada con algo tan repentino y no tan cambiante como es la naturaleza. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, en estos casos, las municipalidades tienen una ley que los rige en el sentido de que hay un deber de conservación y mantención del arbolado público por parte del municipio. Esto independiente o no de un sistema frontal. Ellos permanentemente están obligados por ley a, a chequear el estado de los árboles. Y si es que se acredita que ya existieron reclamos anteriores, ya existió evidencia respecto a la antigüedad, es algo absolutamente previsible. Todos escuchamos con al menos 4 días o más de anticipación que venía este sistema frontal. Las municipalidades tienen un catastro de toda su arboleda, de todos sus árboles, de todo el arbolado público. Por lo tanto, ellos deben tomar las medidas necesarias para una poda, un corte preventivo de, el follaje, las ramas de los árboles que se encontraban situados en los sectores públicos. Cuando es un sector privado, ¿qué pasa cuando es una casa que tiene un árbol o más de uno en su propia berma, ¿cierto? En su propia jardinera? ¿Hasta dónde es su obligación responder por el daño que podría haber producido a otra vivienda o que se caiga sobre un auto, en fin? Claro, en ese sentido, a nuestro entender, la responsabilidad es netamente privada y no se le puede imputar, no se le puede traspasar al municipio. Y por lo tanto, yo tengo que tomar los resguardos como privado de evitar. Y ahí también es previsible. Si yo tengo un árbol que es antiguo, con un follaje amplio, también debería haber tomado las precauciones de poda para evitar daños de terceros y para que las personas lo entiendan de manera simple en sus casas. Lo mismo que pasa con la mantención de escombros, con la mantención de una terraza en mal estado, que se preveía que esta podía desmoronarse. En el mismo sentido, yo podría ser objeto de una demanda por parte de un vecino del cual fue víctima de un daño. Bien, abogada, le vamos a pedir que hagamos una breve pausa y al retornar me gustaría que nos explique en qué casos una familia puede recibir algún tipo de indemnización, cuál es el paso a paso, qué es lo primero que tienen que hacer. Hacemos una breve pausa, estamos hablando de los daños a las infraestructuras. ¿Quién paga por esto? Cuando se trata de actividad de la naturaleza como el sistema frontal que está dejando tantos estragos en la zona centro-norte del país. Pausa y ya venimos. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. Una playa paradisíaca al sur de Iquique. La ruta austral en los puntos críticos ya identificados. La de fragata portuguesa en el litoral central obligó bajo el cielo de San Clemente y en la plaza de armas de la inminente proceso de expropiación del recinto del Club Hípico de Punta Arenas. Decretó alerta roja para la comuna de Coyipulli y el de las embarcaciones pequeñas y catamaranes, las aguas del río Maule. El Hospital de Salud de la Mujer, el Hospital de Futaleufú llevó a cabo un total de 64 cámaras de seguridad distribuidas entre Pucón y Caburga. Se cumple un año del trágico incendio que afectó a la posta de Putú. En el Quisco. Orienta las costas de Arralún. Municipio de San Antonio. A su llegada a la región de Aysén. Portavoz Noticias. Donde se ven las regiones. El mundo cambió, la sociedad está cambiando. Importante plataforma de Amazon KAI. Tecnología y robótica para estudiantes de Puerto Montt. Los panamericanos más tecnológicos y ecológicos de las políticas por polémica de acabado proyecto de regulación de imitaciones digitales que en peligro por ciberataque que afecta a los servicios de inteligencia artificial.
La tecnología, la innovación y la infraestructura digital es el gran habilitante de esta nueva transformación. Es un honor estar presente en la reunión inaugural de la Coalición Global de Fomentando el Futuro Juntos. ¿Cuáles son las principales habilidades y competencias que debe tener la sociedad? ¿Cuáles son las innovaciones que están impactando las diferentes áreas del diario vivir? ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías? De eso es lo que conversamos cada lunes en nuestra columna de opinión. Soy Rodrigo Ramírez Pino, experto en nuevas tecnologías, y lo quiero invitar para cada lunes en nuestra columna de opinión habitual sobre ciencia, tecnología e innovación en Portavoz Noticias. Para informarte del acontecer diario. Martes 23 de diciembre, lunes 24 de noviembre, jueves 30 de octubre. Nos desplegamos en todo el territorio nacional para entregar las noticias que nadie más da. Se lo contamos en la nota de ITV Patagonia. TV5 Linares nos cuenta. Antofagasta TV tiene más detalles. Contivisión nos entrega más detalles. Canal 5 de Puerto Montt es en la nota de Holbet TV. Siguiente nota de Canal 2 de San Antonio. BTV nos trae la nota. Le contamos todos los detalles en la nota de Vértice TV. Dando voz a los lugares más recónditos del país. Y tenemos el problema del microbasural. Estas zanjas generan de que las vicuñas, la avetruz, suri no puedan cruzar libremente. Que es parte de un proceso de inicio para la descontaminación del lago Villarrica. Limpiarnos, se seca la lágrima y hay que ponerse a levantar un lugar donde vivir. Somos Portavoz Noticias, la voz de las regiones. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz. Estamos conversando de un tema muy importante, las consecuencias a nivel infraestructura, producto del sistema frontal. Y hoy nos acompaña la abogada Doris Espinosa, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad UNIAC. Abogada, habíamos dejado una pregunta antes de irnos a la pausa, y es que ¿en qué casos sí pueden recibir indemnización familias que hayan sufrido algún tipo de daños en su vivienda? Bueno, muy interesante la pregunta. Efectivamente, en estos casos, las personas podrían recibir una indemnización cuando acrediten cuánto es la cuantía del daño y si es que ese daño que sufrieron las personas es única y exclusivamente por alguna negligencia, falta de mantención o responsabilidad del tercero. Para efectos de explicarle a la gente en sus casas cuáles son los pasos a seguir, importante saber el primer punto. ¿Cuánto es el daño que sufrió cada familia? Cuantificarlo, saber la cuantía de ese daño, toda vez que se trata de un monto que no supera las 10 UTM, es decir, no supera los 750.000 pesos, las personas pueden ir directamente a los juzgados de policía local, llenar un formulario sin necesidad de contar con el patrocinio de un abogado. En esa instancia, cuando las personas van al juzgado de policía local, tienen que aportar registro audiovisual, fotos, videos, claros del lugar, idealmente con la fecha, la hora, la georreferenciación visible, mostrando todo lo que les pasó, alcantarillados tapados, un árbol sobre su casa, marcas del nivel de agua, contar con toda esa evidencia y si es posible, con informes de algún tipo de boletas, facturas, cotizaciones formales de cuánto le va a costar la reparación. Y ahí el juzgado de policía local determina cuánto del monto a indemnizar por parte de la empresa inmobiliaria, por parte del municipio,
por parte de quien sea el responsable, que puede ser el MOB. Si la cuantía del daño supera los 700.000 pesos, ellos también tienen que ir a un juzgado de policía local, pero en este caso tienen que conseguir el patrocinio de un abogado que los represente, toda vez que no van a poder concurrir solos. Ahora, si se trata de demandas colectivas, tienen que redactar una demanda patrocinados por un abogado y acudir, en este caso, no a un juzgado de policía local, sino a un tribunal civil. Lo que se le pide a las personas en este caso es recabar la evidencia, sacar fotografías, guardar videos, gastos que hayan sufrido producto de este sistema frontal que dañó sus viviendas, sus inmuebles. ¿Existe algún plazo, abogada, para que puedan dar respuesta? Las familias están desesperadas en situaciones así. Así es, los juzgados de policía local son relativamente rápidos para resolver este tipo de reclamaciones, es decir, un juzgado de policía local se demora alrededor de 2 meses, 3 meses, dependiendo la región y dependiendo cuántas causas, porque obviamente si hay muchas causas esto va a retrasar. Entonces son 4, máximo 10 meses que se demoran. Efectivamente los juzgados civiles podría demorar desde un año hasta un año y medio aproximadamente que todo esto se resuelva, porque hay etapas definitivas donde hay que notificar a la empresa, después viene una instancia de conversación, de conciliación, después hay que aportar las pruebas y después viene un fallo, una resolución por parte del juzgado de policía local o de los tribunales civiles. ¿En qué casos es responsabilidad de la municipalidad, abogada? Cuando se logra acreditar una falta en los servicios. La municipalidad, la ley de municipalidad obliga a esta autoridad a limpiar las alcantarillas, mantener la arboleda podada, los ductos de alcantarillado, se tienen que mantener limpios. Y entonces en este caso se va a poder atribuir su responsabilidad exclusivamente a leyes que rigen. No sé si sea necesario, pero está la ley 18.695 que obliga a los municipios y también al Ministerio de Obras Públicas y al Servio. Hay normas expresas. Está la ley 18.695 respecto a la municipalidad y está la ley 19.525 por no mantener la infraestructura pública en condiciones óptimas para poder enfrentar estos ciclos de lluvia. Bueno, y también es importante, y me gustaría que usted reitere el llamado a las personas que tengan cualquier tipo de denuncia, no ahora tal vez que estamos en plena emergencia, pero en cualquier momento, cuando noten algún problema en la infraestructura, tienen que tener ese registro audiovisual del que usted nos estaba hablando, ¿cierto? Además de hacer la denuncia, tener pruebas, tener fotos, tener documentos. Yo creo que en definitiva para obtener resultados óptimos no basta acreditar el daño, cuantificarlo, con registros audiovisuales, con constancias, con reclamos, incluso si hasta un correo, polos de atención, informes oficiales, constancia en carabineros, reclamos ante el servicio eléctrico, reclamos en el CERNAC. Las personas tienen que empezar a preocuparse de lo que va a pasar el día de mañana. Lo importante es acreditar económicamente cuánto ellos tuvieron que invertir. Y aquí es importante, ellos no tienen que paralizar la reparación. Es importante que antes de reparar cuantifiquen el daño, pidan presupuestos de cuánto va a implicar. Y luego, si es que como los procedimientos se van a demorar, ellos no pueden esperar reparar sus casas, pero desde contratar una reparación, que guarden registros, que guarden las boletas, que guarden las facturas, que graben videos, que tomen testimonios también de los vecinos que sufrieron. Y para eso
la constancia de los vecinos, que también sufrieron el mismo daño, va a unir personas y también va a servir de prueba. Y no fue solo responsabilidad mía, que yo no haya tenido las canaletas limpias, sino que esto fue masivo. No solamente yo fui la víctima. Entonces, en esta etapa, además de recuperar sus viviendas, para ganar juicio, para obtener resultados positivos, hay que tener evidencia, sacar fotos a los alcantarillados tapados, a los árboles que se cayeron, las marcas del nivel del agua, cómo esto ingresó a sus hogares. ¿Y cuál es el tiempo ideal que usted recomienda? ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser el momento de culmine de la inundación, ¿cierto? Pero esto trae otras consecuencias. Me tocó ver un departamento inundado por un caso totalmente ajeno, un descuido. Cuando lograron reparar la inundación, al poco tiempo se produjo un incendio, porque claro, se había producido un corte. Entonces, esto puede traer otro tipo de consecuencias más adelante. ¿Cómo saber cuál es el tiempo ideal para hacer este análisis de daño? El tiempo ideal es, bueno, a la brevedad posible. El plazo para que prescriba su derecho a demandar, si es ante un juzgado de policía local, ojalá empezar a colocar las denuncias, los reclamos de manera inmediata cuando las personas ya puedan desplazarse. El plazo, en general, de ley de protección al consumidor es de 6 meses. Los reclamos a las empresas de luz es de 2 años. Y los reclamos ante los municipios es de 4 años por los daños sufridos. Claro, perfecto, porque me imagino que hay muchas personas que si lo están pasando mal en este momento, realmente están con otras emergencias, ¿cierto? En su experiencia, abogada, ¿nos puede comentar algún ejemplo? ¿Qué le tocó ver durante estos días? A ver, durante estos días vimos víctimas de socavones, en donde precisamente en la quinta región las personas sufrieron de daños, tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que ir a vivir a hogares de familia. Y aquí podemos ver una mezcla entre la responsabilidad de la inmobiliaria y también la responsabilidad por la Dirección de Obras Municipales, que autoriza la construcción de un inmueble, de un edificio entero, donde las personas tuvieron que evacuar e irse de sus hogares. ¿Por qué? Porque la tierra se dio, porque con la lluvia los ductos no dieron abasto. Entonces aquí hay una responsabilidad compartida entre la inmobiliaria, pero también de la Dirección de Obras Municipales, que a nosotros, a las personas, nos tienen que resguardar. Ellos son los expertos que tienen que dar las autorizaciones y tienen que prever qué tipo de eventos y la magnitud de los puntos para antes, previo a dar las autorizaciones o la recepción final de edificios. Es el caso que a mí me impactó porque en definitiva las personas tuvieron que hacer abandono y no son inmuebles de bajo valor. Entonces llama la atención que el edificio que puede estar a 2 kilómetros no le pasa absolutamente nada. Entonces acá podemos ver que acá hay una negligencia en la construcción, más allá del sistema frontal. Qué complejo. Bueno, abogada, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y el haber estado con nosotros respondiéndonos algunas preguntas. De nada, Alejandra, espero que todas las personas en sus casas logren salir de esta situación, en primer término por su integridad física, la de su familia, y luego efectivamente tomar las acciones legales para que obtengan la indemnización de sus perjuicios. Así es. Bien, ahí agradecemos nuevamente a la abogada Doris Espinosa, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad UNIAC, que hoy nos acompañó con este tema tan importante. Recuerden que también pueden encontrar la información de nuestras regiones todos los días, por supuesto, aquí en Portavoz y también en nuestro canal de YouTube. Síganos también a través de nuestra cuenta de Instagram y envíenos si quiere compartir con nosotros algún video a través de Portavoz Chile. Que tengan un excelente inicio de semana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.